Me han pedido que hable en este momento inspirado en una palabra del Señor que hemos escuchado muchas veces y que está en Zacarías capítulo 4 verso 6, donde dice el Señor: porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Y Padre Dios, te damos gracias por este tiempo que nos regalas de crecimiento, de oración, de renovación, de avivamiento. Bendito Dios, te adoramos, te damos gloria a ti, a tu Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo, y clamamos esa presencia de tu Espíritu esta mañana sobre nosotros. Clamamos ese fuego del Espíritu, esa unción del Espíritu, ese río de tu Espíritu, esa corriente de tu Espíritu entre nosotros, y que hoy nosotros seamos avivados, hoy nosotros seamos renovados, hoy nosotros seamos ungidos con tu Espíritu, hoy nosotros seamos hombres y mujeres como carbones encendidos, sacados de entre las brasas del altar del Señor. Bendito Dios, gracias Dios. A ti toda la gloria, toda la alabanza y todo el poder. Ven, Espíritu Santo, y acompáñanos, ilumínanos y guíanos. Este es el mensaje del Señor para la renovación. Este es el mensaje del Señor para la iglesia y para la renovación de la iglesia. No depende del ejército, no depende de la fuerza, sino depende de su espíritu. Depende de mi espíritu. Es con mi espíritu, depende de mi espíritu. Y esta es una palabra que está destacando la importancia, el papel central y fundamental del Espíritu del Señor en la historia de la salvación, en las grandes acciones de Dios en el mundo, en las grandes manifestaciones del Señor para salvar a su pueblo, para liberarlo, para purificarlo, para santificarlo, para renovarlo, por amor a su pueblo. Todo esto es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo, es una obra del Espíritu de Dios. No es una obra humana, es una obra divina, es una obra del Espíritu Santo, es una obra soberana de Dios. Dios es el que nos ha dado la vida y Dios es el que quiere salvar esa vida. Dios es el que nos ha dado la vida y Dios es el que quiere purificar esa vida, santificar esa vida de cada uno de nosotros. Es el que quiere darnos vida y vida en abundancia. Es una obra soberana de Dios, es una iniciativa de Dios, es un propósito de Dios, no es algo de los hombres. Pero Dios en este mundo no hace nada sin los hombres, sin contar con los hombres. Y por eso se necesita de hombres y mujeres que estén sintonizados con Dios. Hombres y mujeres en esta tierra que estén sintonizados con el propósito divino, con el querer de Dios, con la voluntad de Dios. Porque es justamente con esos hombres y mujeres y a través de ellos como Dios pone en marcha su obra y hace que su obra avance hacia donde Él quiere que avance. Y es a través de esas personas como Dios va haciendo realidad su propósito soberano, su propósito divino. Se necesita de hombres y mujeres que hagan eso. Y los hombres en la historia de la salvación en muchas ocasiones tenemos
muchos ejemplos en la Biblia de cómo los hombres, y no solo en la Biblia sino en las historias de las religiones, cómo el hombre trata de muchas veces de hacer las cosas a su manera, hasta donde comprende, según sus fuerzas, según su pensamiento. Pero todo esto resulta inútil y termina en un gran fracaso cuando esto no es guiado por el Espíritu Santo, cuando esto no es fruto de la comunión con el Espíritu de Dios, cuando esto no es fruto de una relación personal con Dios, de una relación de una persona y de un pueblo con Dios, dimensión personal y dimensión comunitaria, una persona y un pueblo, muchas personas que forman un pueblo, que están en sintonía con Dios, con ese querer de Dios. Y así como tenemos ejemplos de los que terminan en grandes fracasos y derrotas, tenemos también el ejemplo, muchísimos ejemplos, de los que terminan en victorias que no son propias, sino que son del Señor en ellos. Terminan en victorias, terminan en conquistas, terminan en grandes logros, terminan conquistando tierra, rompiendo cadenas, salvando un pueblo, trayendo paz a un pueblo, trayendo restauración a un pueblo, trayendo esperanza a un pueblo. Y estos hombres y mujeres que llegan a esto, lo hacen porque son hombres y mujeres que han estado abiertos al Espíritu de Dios, han sido dóciles a Él, se han rendido y sometido al Espíritu Santo, aún en perjuicio propio, aún en vergüenza propia, aún quedándose solos en medio del pueblo, aún no siendo aclamados y exaltados, quizás todo lo contrario, criticados, rechazados, juzgados, aislados, despreciados, ignorados. Pero justamente con esos es con los que Dios hace su historia de salvación y pone en marcha sus más grandes obras. Ejemplos de esos hombres y mujeres, todos los que tenemos en la Biblia: Moisés, David, Josué, por mencionar algunos, los profetas, la Virgen María, San José. ¿Quiénes eran ellos? Hombres y mujeres. ¿Eran los más famosos de su época? ¿Eran los más poderosos de su época? ¿Eran los más reconocidos, aplaudidos, reverenciados por todas partes? ¿Eran los que ocupaban grandes cargos y grandes funciones? Tampoco. ¿Qué eran ellos? Hombres y mujeres humildes, muchos de ellos marginados, muchos de ellos, toda la descripción que acabo de decir. Los débiles, los pequeños. Dios siempre ha tenido esa lógica de moverse entre los débiles, de moverse entre los pequeños, de moverse entre los sencillos, los de corazón sencillo. Él ha tenido siempre esa lógica, y con esos es que hace las grandes obras, para que se vea que una obra así no es la obra de un hombre, no es la obra de una mujer, sino que es la obra de Dios, de un Dios que hace su obra ahí donde encuentra un ser humano dispuesto a Él, un ser humano que le cree a Él, un ser humano que confía en Él, un ser humano que tiene relación y comunión con Él. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Es una manera de decir, no es con tus estrategias, no es con tus ideas solamente, no es solo con tus programas, no es solo con tus planeaciones, no es solo con eso, es con mi espíritu que yo hago mis obras, que yo te renuevo a ti
y que yo renuevo a la iglesia, que yo te renuevo a ti, que yo renuevo los carismas en la iglesia, que yo te renuevo a ti y renuevo la santidad en la iglesia, que yo te renuevo a ti y renuevo la misión en la iglesia, que yo te renuevo a ti y renuevo la oración en la iglesia. Es con mi espíritu y con hombres y mujeres abiertos, dóciles y dispuestos a eso. Y a mí me parece que nosotros, en esa corriente de gracia del Espíritu Santo, somos los más llamados, aunque toda la iglesia está igualmente llamada, pero nosotros estaríamos como más llamados, como doblemente llamados a ser hombres y mujeres que le damos el protagonismo al Espíritu Santo en nuestra vida. Hombres y mujeres totalmente abiertos, dóciles, sensibles, cuidadosos, amantes, adoradores del Espíritu Santo. Creo que toda la iglesia lo debe ser, pero en la iglesia, los de la Renovación Carismática Católica, mucho más, muchísimo más. Es aquí donde debemos encontrar más personas sensibles al Espíritu Santo. Es aquí donde debemos encontrar personas más dóciles al Espíritu Santo. Yo supongo que aquí están las personas más dóciles al Espíritu Santo de las parroquias a las que pertenecen. Yo supongo que aquí están las personas más dóciles al Espíritu Santo de las comunidades carismáticas y grupos de oración a las que pertenecen. Y es así porque somos los servidores del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Esa es una de las características que jamás debemos perder. Entre nosotros tiene que haber una gran docilidad al Espíritu Santo, un gran amor al Espíritu Santo, una gran devoción al Espíritu Santo, que además es uno de nuestros principios, fundamentos en la renovación carismática. Y eso es lo que nos presenta el Señor en su palabra. Hombres y mujeres dóciles al Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu, dice el Señor. Y luego dice el siguiente versículo: ¿quién eres tú, gran montaña? Quedarás convertida en llanura delante de Zorobabel. ¿Quién eres tú, gran montaña? Y sabemos lo que aquí pues está aludiendo, esa gran montaña que luego quedará, dice acá, convertida en llanura. Esa gran montaña son todos aquellos obstáculos al Señor en nuestra vida. Por eso, para la venida del Mesías hay que allanar todos los senderos. Eso se trata de allanar los senderos y los caminos para el Señor, para la venida del Señor. Y para allanar estos senderos tenemos delante de nosotros grandes montañas. Montañas de dificultades, o basta hoy mirar nuestra sociedad, el mundo de hoy, cuáles son todas esas montañas que tenemos para evangelizar, para ganar corazones para Cristo. Cuánta dificultad, cuántas montañas hoy se nos oponen para cumplir la misión que tenemos delante del Señor. Y a veces vemos todas estas montañas y nos sentimos desanimados, desilusionados, sin esperanza, porque decimos: las fuerzas no nos alcanzan, esto nos está desbordando, el misterio del mal, el misterio del pecado en el mundo nos está desbordando. ¿Qué somos nosotros? Apenas un puñado de personas aquí orando en lenguas, hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué somos nosotros? Apenas pequeños grupos de oración. ¿Qué somos nosotros? Y nos podemos ver demasiado incapaces de esto.
Pero qué bueno que eso sea así, porque si nos vemos realmente como somos y vemos realmente a Dios como es ahí donde pueden pasar grandes cosas. Es ahí donde Dios puede seguir avanzando en su propósito a través de nosotros, aunque muchas cosas no las alcancemos a comprender ahora, pero el Señor, que sí sabe todo y que nada se le escapa de sus manos, sabe cómo abrir caminos donde no los hay y sabe cómo reducir las más grandes montañas para dejar todo en una inmensa llanura que prepara la venida del Señor. Y esa es nuestra misión. Esa es nuestra tarea. Si nosotros vamos con nuestras estrategias, con nuestras fuerzas, no vamos a poder con esas montañas. Pero si nosotros vamos realmente en el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Dios, podemos decirle a esas montañas: ¿quién eres tú, oh gran montaña? No sabes que yo vengo con el Espíritu del Señor. Y esa montaña quedará reducida a la llanura. Ahora, ¿cuáles son las montañas de tu propia relación con Dios? ¿Cuáles son las montañas de tu propia vida espiritual que tienes que allanar para que el Señor se glorifique en tu vida? ¿Cuáles son las montañas que hay en tu comunidad, en tu grupo de oración, en tu ministerio, en tu parroquia? ¿Cuáles son esas montañas? ¿Cuáles son esas montañas que tenemos nosotros como Renovación Carismática? ¿Cuáles son esas montañas con las que tenemos que ir con el Espíritu a derrotar eso y a vencer eso? Tenemos que tomar conciencia en qué estamos y dónde estamos. Y sí estamos en una gran batalla, sí estamos en una gran lucha. La lucha por la vida, la lucha por la salvación, la lucha por la santidad, la lucha por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Es una lucha. Y en esa lucha no se vence con estrategias humanas y con ejércitos humanos, sino con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Y es un llamado a volver a la fuente, es un llamado a volver a la esencia, es un llamado a volver a lo fundamental, es un llamado a volver a lo esencial, aunque sea muy sencillo, pero es un llamado a volver al Espíritu de Dios, a volver a la presencia de Dios. Y yo me voy a referir a un par de tópicos que creo que nosotros tenemos que pensar en esta mañana, como servidores del Señor en el Espíritu, como servidores del Señor de la Renovación Carismática Católica. Y yo leí acá en el capítulo 3 de Zacarías lo que pasó con Josué, sumo sacerdote en aquel momento, y tú lo puedes leer ahí, y lo leo y lo retomamos. Miren lo que dice Zacarías capítulo 3. Dice: luego el Señor me mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador que se disponía a acusarlo. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador: que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda, pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. Palabra de Dios. ¿Cómo era Josué? ¿Cómo lo definió? ¿Cómo describieron a Josué ahí? Un carbón encendido, este hombre, ¿sacado de dónde? Entre las brasas. Ese era un hombre de fuego. Esos son los hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de fuego. Ese es el pueblo de Dios y el pueblo carismático de la renovación, como este.
hombres y mujeres servidores de los que se pueda decir estos son como carbones encendidos, sacados de entre las brasas. ¿De cuáles brasas? De las brasas del altar del Señor. Nuestras vidas tienen que ser puestas realmente en el altar del Señor si quieren ser vidas encendidas en el fuego de Dios. Y ese altar del Señor es un altar de adoración, es un altar de alabanza, pero también es un altar de sacrificio, también es un altar de ofrenda, también es un altar de renuncia, es un altar de decisiones, como cuando hubo esa confrontación entre profetas y el hombre de Dios tuvo que confrontar al pueblo y decirles, decidan a quién van a servir, si a esos dioses o al Dios de Israel. Y el altar de los otros dioses no prendió, pero el del Señor sí prendió. Y hay que tomar una decisión. Si vamos a quedarnos en altares que no prenden, o en los altares que sí prenden, los que están verdaderamente encendidos, los que están en fuego. Y si nosotros nos vamos a meter en esos altares del Señor para ser carbones encendidos, sacados de entre las brasas. Eso tiene que ser todo el pueblo de Dios, pero eso tenemos que ser nosotros como servidores de la renovación carismática. Tenemos que salir del promedio de todo el mundo. ¿Quién eres tú? No, un cristiano promedio. Bueno, para ser cristiano promedio no tenemos que estar acá. Si queremos ser cristianos un poco más allá, es en el Espíritu, es con el Espíritu. Si yo soy un servidor promedio, bueno, perfecto, como cualquier otro. Pero si tú quieres hacer la diferencia, si tú quieres mostrar un cambio, y si nosotros como renovación queremos dar un testimonio a la iglesia del Espíritu Santo, se ve en nuestra propia vida. Se ve que nosotros estemos viviendo a Cristo, estemos viviendo el Evangelio, estemos viviendo la santidad, estemos viviendo la misión de una manera especial, distinta. Que digan, ¿qué tienen estos? Estos lo que tienen es fuego, estos lo que tienen es Espíritu Santo. Y necesitamos eso que ellos tienen. Y nosotros decirles, es que lo que nosotros tenemos es lo mismo que ustedes tienen. Es que lo que Dios nos dio a nosotros es lo mismo que le da a todo el mundo. Solo que nosotros, pues ahora estamos más abiertos, y la invitación es que todos estemos cada vez más abiertos a la acción del Espíritu Santo. Muy bien, de él se dijo que era un hombre como un carbón encendido, sacado entre las brasas. Un verdadero hombre de Dios es un hombre ardiendo en fuego. Dice la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu: no apaguéis el Espíritu de Dios. ¿Lo recuerdan? Sí. No apaguen el fuego del Espíritu. Dicho al contrario, ardan en el Espíritu, esté ardiendo la llama del Espíritu Santo, esté ardiendo el fuego del Espíritu Santo en ustedes. No lo dejen apagar, no lo dejen apagar. Y la verdad es que nosotros tenemos que ver si nosotros estamos ayudando a avivar el fuego o a apagar el fuego. Y cuando se nos habla del Espíritu Santo en la Biblia, se nos habla de un río de Dios. La visión del templo de Ezequiel nos habla de un río que emana del templo del Señor. Ese gran templo es el mismo Jesús, del que brotó sangre y agua. Es el que nos da el Espíritu. Pero todo aquel que, según la visión de Ezequiel, que entra en ese río, todo ser viviente cobraba vida ahí, y salud, y todo se le mejoraba. Por donde quiera que se iba el río, iba pasando, todo iba cobrando vida y volviéndose fructífero, dando muchos frutos.
El río de Dios es el río del Espíritu Santo. Y luego está la figura del hombre que se va metiendo en ese río y le da agua hasta los tobillos, y luego agua hasta las rodillas, y luego a los lomos, y luego lo cubre totalmente hasta que ya le tocó fue nadar en ese río. Y eso es una visión de del llamado que Dios nos hace a todos. Él nos da su río, pero nosotros tenemos que entrar en él. Nosotros tenemos que entrar en el río del Espíritu y tenemos que empezar a poner nuestros pies ahí, agua hasta los tobillos, y empezar a caminar en el Espíritu. Y tenemos que orar, agua hasta las rodillas, y doblegarnos ante Dios. Ser personas doblegadas ante Dios y no personas altivas ante Dios o ante los hermanos. Doblegados de rodillas, orando, abajándonos, bajando de estatura, para que crezca Dios en nosotros. Agua hasta las cinturas, dominando pasiones, dominando todo en el Espíritu, y agua que nos cubre totalmente, llevando toda nuestra vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero algo que me venía a mi mente y a mi corazón, pensando en este tiempo, compartiendo acá, es lo que está pasando en el mundo. Y no sé hasta dónde es algo que también pudiéramos asociar a la renovación. No sé, no lo sé, pero lo comparto. Si estoy equivocado, perfecto. Me echan los tomates, está bien. Pero en el mundo los ríos se están secando. Y la vida está en peligro. La vida se está poniendo en peligro. ¿Por qué se secan los ríos? Bueno, hay muchos estudios de eso, y nosotros por las noticias y todo el tiempo sabemos de ese tema. Pero ahí dice, bueno, hay muchos estudios y todo eso. Dentro de las cosas que dicen, ¿por qué se secan los ríos? Se secan por el consumo humano y por el cambio climático. El consumo humano, un estilo de vida humana, una forma de que los humanos estamos viviendo, donde no estamos cuidando los recursos naturales y el agua, no la estamos cuidando, porque estamos más interesados en el comercio, en la producción, en el negocio, en el dinero, y eso es todo lo que nos está interesando. Pero no sabemos que eso se nos va a devolver después, o se nos puede devolver. Señor, no permitas que sea así, porque después podremos tener mucho dinero y sin vida, sin agua, sin poder hacer nada con eso. Se convertirán en unos papelitos para ser quemados por el rayo del sol. Y moriríamos. Consumo humano, estilo de vida humana y cambio climático. ¿Y de dónde viene el cambio climático? ¿Dios envió el cambio climático? No, de nuestras acciones. Nosotros somos los causantes, los que estamos deteriorando el mundo y trayendo cambio climático. Y sabemos que para nuestra iglesia, ahora con mayor conciencia, está en la atención en todo el tema de la naturaleza, todo el tema ecológico, todo ese tema de la creación de Dios y de la casa común. Si falta el agua, falta la vida. Si falta el agua, se daña el ecosistema. Y todo esto no es algo querido por Dios. Es una obra de los hombres. Ahora pienso en el río del Espíritu y pienso en la renovación. Y cuando oímos decir, que la renovación ya no es lo mismo de antes,
Que la renovación ya no está igual que ayer. Que ya no se siente lo mismo. Que los grupos están como disminuidos. La gente está como apagada. Ya no se oye de carismas, ya no se ejercen los carismas. El agua se está secando. Me pregunto yo, ¿el Espíritu Santo habrá cambiado? No. ¿La gracia de Dios habrá cambiado? No. Él soberanamente trae la renovación carismática y la trae y luego la quita. No. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Yo no sé si estoy equivocado, puedo estar equivocado, pero quizás nosotros, los seres humanos, no hemos cuidado ese río. Quizás nosotros con nuestro estilo de vida estamos ayudando a secar los ríos. Quizás nosotros somos de los que botamos basura a los ríos. Quizás nosotros botamos nuestra propia basura, la de nuestra propia casa, al río. En vez de hacer un buen aseo personal y de nuestra casa, simplemente botamos eso al río. ¿Cómo es el río? Es el Espíritu, es Dios, es el amor de Dios. Y lo haces tú, y lo hace el otro, y el otro, una botellita más, un plástico más, no pasa nada. Esa es nuestra mentalidad. Pero pasemos eso al ámbito espiritual, es casi lo mismo. Bueno, una rencilla más entre hermanos. Bueno, una envidia más ahí entre ellos, estas dos líderes, no sé. Bueno, sí, hay un adulterio allí, bueno, sí, fornicación, sí, también, bueno, sí, un poco de falta de transparencia allí en este manejo de los recursos. Sí, hay otro que no le gusta que se ore en lenguas, otro que no le gusta la sanación, otro que no le gusta la palabra profética, otro que no le gusta las danzas, otro que no le gusta que canten muy duro. Y así, de pequeñitas cosas a grandes cosas. Y vamos contaminando el río. Y vamos secando los ríos y dañando el ecosistema, porque todo el ecosistema depende de ese río, y el ecosistema de la iglesia depende del río del Espíritu, y a nosotros de manera especial se nos confía ese río. ¿Y qué hemos hecho nosotros con ese río? ¿Qué estamos haciendo con ese río? En lo personal, primero, yo como sacerdote, yo qué estoy haciendo con ese río del Espíritu Santo. Y usted, piénselo, usted como padre o madre de familia, usted como servidor o como líder de su comunidad o fundador o político de su comunidad, yo no sé lo que sea cada uno de la comunidad, lo que seamos, ¿qué estamos haciendo con ese río del Espíritu? ¿Saben otra cosa que seca los ríos y que causa grandes estragos en la naturaleza? Cuando el río va por un lado y nosotros decimos, no, por ahí no nos sirve, toca cambiarle el cauce al río. Hagamos el río por acá, porque por aquí necesitamos que pase una avenida. Porque aquí hay que poner un edificio y hay que hacer no sé qué cosas. ¿Pasa o no pasa? Sí. Es la realidad. Consecuencias después, ¿qué pasa? Terrible. ¿Qué pasa? Derrumbes, muertes, hambres, estragos, tragedias. Y ahí sí decimos, y Dios, mire, nosotros orándole aquí en lenguas y mire Dios, nosotros haciendo ayuno y oración y vamos a misa y mire Dios.
esos estragos, esos desastres. El culpable es Dios. Dios que no oye, Dios que no responde, Dios que no hace nada, Dios que no se manifiesta. Pregunto y me pregunto, ¿será que nosotros a veces al propio río del Espíritu de Dios también le decimos, no, por ahí no, por acá mejor? No, por acá, volteemos aquí, direccionemos un poquito el río para que este hermano no se ofenda, para que esos aquí estén también tranquilos. Y se van muriendo peces, y se van muriendo especies, y se van muriendo cristianos y miembros de comunidades, se van perdiendo. Porque se cambió el río. Y no importa, con estos que estamos aquí, está bien. Ahora nos toca estudiar muchísimo cómo se recuperan los ríos. Hay que estudiar cómo es que se vuelve a recuperar la vida de los ríos, cómo se descontaminan los ríos, cómo es que se descontamina el río de Bogotá, cómo se recuperan los ríos y los arroyos, cómo es eso. Hay que estudiar, no sé, tenemos que estudiar eso y pensar en eso físico, en eso del mundo, para eso espiritual, porque la realidad material y espiritual va de la mano. Y se corresponden una con otra. Y si el corazón del hombre está seco y es un desierto y es árido porque le falta a Dios, este mundo también se va secando y se va volviendo árido. Pero si en el corazón del hombre brotan ríos de agua viva, como dijo Jesús, ríos de agua viva que saltan para la vida eterna, entonces este mundo y esta creación también reverdecerá y tendrá la naturaleza más fresca y más viva y más frondosa posible. Una de las paradojas de este mundo, Dios nos habla en signos, y lo dijeron, eso yo no lo digo yo, pero lo dijeron, ahí ardió la iglesia de Notre Dame. Y el mundo está ardiendo, pero por el calentamiento global. Mire, ya me tocan camisa corta en Bogotá. El mundo ardiendo así, pero los corazones fríos y helados en lo espiritual. Y Jesús dijo todo lo contrario. Cuánto deseo que venga el fuego y que ya estén ardiendo todo esto, pero en el fuego del Espíritu Santo. Josué era un hombre como un carbón encendido sacado entre las brasas. Y luego dice esto: Josué, vestido con ropas muy sucias, permanecía de pie en presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Luego le dijo: mira, eso significa que te he quitado tus pecados. Y sumo sacerdote, y te he quitado tus pecados. Ahora voy a hacer que te vistan de fiesta
Enseguida ordenó a sus ayudantes que pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza. Ellos se lo pusieron y después le vistieron con ropas de fiesta. Mientras tanto, el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le dijo a Josué: esto dice el Señor Todopoderoso: anda por mis caminos y cumple todos los deberes que te he encomendado. Si lo haces así, quedarás encargado de mi templo. Cuidarás de él y de sus atrios, y yo te daré un puesto entre estos ángeles que están a mi servicio. ¿A mi qué? Servicio. El puesto al servicio de Dios hay que ganárselo. Y el que lo da es Dios. No es que tú te pongas ahí, es que Dios te va a poner. No es porque te nombren, es porque Dios te nombre, es porque Dios te hace un llamado, es porque Dios te hizo una elección. Dios es el que llama y escoge a sus servidores. No nos autollamamos y no nos autoescogemos. ¿A quién pondrá el Señor en su servicio? Aquel que arde como un carbón encendido entre las brasas. Aquel al que se le han cambiado sus vestidos sucios, sus ropas sucias de pecado, por vestiduras blancas de fiesta y de santidad de Dios. Aquel que anda por los caminos del Señor y cumple los deberes que se le han encomendado. Dice: si haces así, quedarás encargado de mi templo. ¿No somos nosotros servidores del templo del Señor? ¿No somos eso? Sí. Eso somos. En la iglesia, en la renovación, en el pueblo donde Dios nos ha puesto. Y dice: cuidarás de él, de ese templo. El templo es la presencia de Dios. Cuidarás de esa presencia y de sus atrios, y tendrás un puesto entre los que están a mi servicio. Así que yo veo aquí algo muy importante, y es para nosotros en la renovación la necesidad de un cambio, no de Dios. No tenemos que cambiar a Dios, no tenemos que cambiar al Espíritu Santo. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Amén. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Amén. De vida, de estilo de vida. Porque quizás estamos llevando un estilo de vida contaminante para nosotros y para el río del Señor. Amén. Nosotros tenemos que cambiar. A nosotros se nos tienen que quitar estas ropas muy sucias y tener ahora unas ropas y unos vestidos de fiesta. Eso se llama arrepentimiento y conversión, y es quizás la enseñanza más primitiva, la más sencilla, la más básica, pero en la que más de pronto tenemos que seguir insistiendo. A nosotros se nos tiene que volver a decir lo que dijo Jesús: arrepiéntanse, conviértanse. El reino de Dios está cerca. A nosotros se nos tiene que volver a decir lo que dijo Jesús: arrepiéntanse, conviértanse, o perecerán. Nosotros necesitamos eso. Y esto no es de entrar en un puritanismo ni en un religiosismo, no sé cómo será eso, sino en que nosotros volvamos a la fuente y volvamos a la esencia de nuestra identidad, primero como cristianos.
bautizados y enviados, como nos está diciendo hoy la iglesia. Nosotros somos bautizados en Cristo, bautizados en el Espíritu y enviados. Nosotros somos los del río, nosotros somos los de la gracia, nosotros somos los de la fe, nosotros somos los de la santidad, nosotros somos los de los carismas, nosotros somos los del poder de Dios, nosotros somos los de las sanaciones, sí, las liberaciones también, las conversiones también, la vida nueva también, la santidad, sobre todo la santidad también. Pero no nos podemos quedar solamente en eso. Sé que una de las críticas, algunos dicen, la renovación se volvió pura sanación y liberación. Pues es que la obra de Dios siempre será sanadora y liberadora, eso no puede desaparecer. El problema es que estamos en nada, solo hablando de eso, y el resto, la oración, la conversión, la santidad, el perdón, la misión, el bautismo del Espíritu Santo, la misericordia entre los hermanos, eso, ¿dónde está todo eso? Y creo que esto es un llamado a que nosotros nos purifiquemos delante del Señor y a que purifiquemos primero nuestra vida personal. No estamos aquí hablando de la gran purificación de toda la renovación de la iglesia, no, al menos de la mía, la de cada uno de nosotros y la de nuestros grupos y la de nuestras comunidades. Que limpiemos este río, que no porque sea un río sucio, es un río limpio, pero nosotros los seres humanos ensuciamos los ríos, los contaminamos y los dañamos. Y los dañamos con celos, y los dañamos con envidias, y los dañamos descalificando hermanos, y los dañamos creyéndonos dueños del Espíritu Santo, dueños de las mociones del Espíritu, los dueños del movimiento, dueños de la gracia, dueños de la estructura, dueños de todo, y ahí dañamos todo. El único dueño de todo es Dios, y es el Espíritu Santo. Y entre nosotros tenemos que cambiar muchísimo, porque entre nosotros nos hacemos daño y le hacemos daño a otras personas. Y vamos apagando el fuego y vamos secando los ríos. No es que Dios haya cambiado, no es que el Espíritu Santo haya cambiado, somos nosotros los que necesitamos cambiar. Porque la manera en la que estamos no quiere decir que sea lo peor, pero tampoco es lo mejor. Y nosotros estamos llamados pues a grandes cosas. ¿A qué estamos llamados? A una vida en el Espíritu. ¿No es eso lo que nos vendieron desde el comienzo? Seminario de vida en el Espíritu. ¿Cuál era el objetivo? La vida en el Espíritu. ¿Estamos llevando realmente una vida en el Espíritu nosotros? ¿O para nosotros la vida en el Espíritu se volvió algo aburrido? La vida en el Espíritu, eso es de viejos. O la vida del Espíritu, eso yo ya me lo sé, eso es alabaré y no más. Ahí estamos perdidos. La vida del Espíritu, eso es orar en lenguas en cada retiro, en un encuentro un ratico ahí ya. Eso no es la vida del Espíritu. Eso son manifestaciones, experiencias, sí, pero ¿dónde está todo el cuerpo? Todo lo que nosotros tenemos que vivir todos los días, aunque no nos vean, aunque no estemos juntos. Hoy, por gracia de Dios, estamos aquí juntos. Esta semana ya todos, cada uno para su lugar. Tú donde tú estás vas a ser un hombre del Espíritu. Tú donde vas a estar vas a ser una mujer del Espíritu Santo. Tú vas a ser un Josué allá con vestiduras de fiesta porque tienes el Espíritu Santo. Esa es la renovación. Allá en la oficina, allá en el congreso, allá en la universidad, allá en los medios de comunicación, ahí en las redes sociales,
ahí en el distrito, en la secretaría, en la gobernación, ahí en tu casa, en la casa de formación, en la parroquia, en la comunidad, donde sea, ustedes y yo tenemos que ser la diferencia. Hombres y mujeres del Espíritu Santo, hombres y mujeres como carbones encendidos ardiendo en el fuego del Espíritu. Esa sí es la verdadera renovación. Venir aquí venimos es a alimentarnos, aquí venimos es a fortalecernos, aquí venimos es a avivarnos, pero la misión es allá afuera, el trabajo es allá afuera. Si nosotros vivimos esto, no nos van a caber los lugares, porque esto es lo que la gente está buscando hoy en día. Nosotros lo tenemos, pero estamos aquí, ahí, encerraditos, y fuera de eso, envidiaditos y corrompiditos y así, y también tristecitos, y también desanimaditos, y también deprimiditos, y también nostalgiquitos. Pero aquí está la gracia, aquí está el Espíritu, aquí está el Señor. Y de eso se trata, de que nosotros vivamos esta potencia, esta gracia, este carisma, este don del Espíritu Santo, y que lo desencadenemos, lo destapemos, lo desatemos una vez más al Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestras comunidades. Lo dejemos otra vez fluir naturalmente, sobrenaturalmente, especialmente. No es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Esto es un llamado a renovarnos nosotros mismos en el espíritu, no a decir cómo vamos a renovar a los otros, sino cómo nos vamos a renovar nosotros, cómo vamos a avivar y a prender el fuego en nosotros. No, cómo lo vamos a avivar nosotros y a prenderlo acá entre nosotros, porque si lo prendemos acá, el fuego se extiende, el fuego se comunica, el fuego va a arder en todos. Pero cómo nosotros lo traemos y cómo nosotros lo cuidamos y cómo nosotros lo tomamos de verdad para nuestra vida. Hay una batalla, sí, hay una batalla, y sé que ya tengo que terminar, pero Romanos capítulo 8 nos habla de esa batalla, y Romanos capítulo 8 sabemos que es uno de los capítulos del Espíritu, de la iglesia, de los carismáticos. Y allá, permítame salirme del programa 2 minutos más, y allá en Romanos 8 dice lo que necesitamos nosotros: la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Lo leo desde el 8:5. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, entiéndase, de la carne, solo se preocupan por seguir eso, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por las inclinaciones de la naturaleza débil de la carne lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la carne son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y me salto al 12, dice: tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, es decir, de la carne,
porque si vivimos conforme a tales inclinaciones, moriremos. Pero si por medio del Espíritu hacemos morir esas inclinaciones, viviremos. Dice acá, tenemos una obligación. Yo no sé cómo diga ahí en otra Biblia, Romanos 8:12, tenemos una obligación. Como dice allá en Jerusalén, como dice allá en otras, y los biblistas en hebreo, en griego que está en griego. ¿Cómo? Hermanos míos, No somos deudores. ¿Y qué dice la otra? Pero aquí dice, tenemos una obligación. Y yo la tomo así. Y en griego hay que mirar cómo dice en griego. Pero tenemos una obligación. Y eso es para la iglesia y eso es para nosotros carismáticos. Y la obligación no es la de vivir según las tendencias de la carne, sino según la tendencia del Espíritu. Y con la tendencia del Espíritu apagar todo lo de la muerte, todo lo del mal, y traer todo lo de la vida, que es lo que trae el Espíritu. El que sigue esas tendencias de la carne va a la muerte. El que sigue las tendencias del Espíritu va a la vida, a la armonía y a la paz. Esa es la propuesta que nosotros tenemos que hacerle al mundo entero. Y si se la hacemos mostrándosela en nosotros mismos, el mundo nos creerá y el mundo vendrá a los pies de Cristo, porque eso es lo que el mundo está anhelando: vida, paz, gozo, salud, esperanza. Pero si nosotros no le ofrecemos eso, otros les venden cualquier otra cosa y se lo compran. Nosotros tenemos que creer eso y vivirlo en el nombre del Señor. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo. Te invito a que te pongas de pie. Denle un fuerte aplauso al Señor.